Hola, ¿qué tal amigos? Hoy venimos a hablarles acerca de las unidades de información. Unidades de información. Concepto: unidad organizada que tiene por objeto la producción, análisis, conservación y difusión de la documentación. Bibliotecas. Concepto: lugar donde se guardan libros. Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales, como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas se caracterizan por disponer de una amplia colección de documentos seleccionados y organizados de una manera determinada con el objetivo de facilitar su utilización. Profesiones que involucra: directores de educación, enseñanza primaria y secundaria, empleados de mostrador y alquiler, gerentes de empresas de restauración, gerentes de sistemas informáticos y de información, maestros de la enseñanza primaria elemental, excepto la enseñanza especial, supervisores y jefes directos de empleados de oficina y de apoyo administrativo, técnicos en bibliotecología. El origen de la palabra biblioteca del griego biblión significa libro y teca significa caja, lo que puede traducirse como lugar donde se guardan los libros. Es decir, hacía referencia al lugar donde los libros eran guardados. Inicialmente, estos libros eran rollos de papiro, ya que era el formato librario más común en esa actualidad. En el mundo grecolatino era denominado codex. Tipos de bibliotecas. Bibliotecas nacionales. Bibliotecas públicas. Bibliotecas docentes o académicas. Bibliotecas especiales. Bibliotecas generales de investigación. Bibliotecas para ciegos. Bibliotecas infantiles. Marco institucional y legal de las bibliotecas. El marco general del PNLB, Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Lo proporciona la Ley General de Cultura, 397 de 1997, que establece en su artículo 24. Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de estas se prestan. Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones. El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo encargado de planear y formular la política de las bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Museos. Concepto: un museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico, histórico, etc. Suelen ser gestionados por instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos. Características: el museo adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe. Con propósitos de estudio, educación y deleite, la evidencia tangible e intangible de los pueblos y su entorno. Origen: el término procede del latín museum, y este, a su vez, del término griego mausube, etimológicamente significa casa de las musas y acabará asociándose en el periodo helenístico a los santuarios consagrados a la sabiduría, lugares donde se recibe la inspiración.
Es en estos lugares donde se solían atesorar objetos valiosos de carácter votivo siendo exhibidos en determinadas festividades. Marco legal de los museos. Los museos deben actuar de conformidad con todas las disposiciones legales nacionales y locales, así como respetar las legislaciones de otros estados en la medida en que afecten a sus actividades. La política de los museos debe acatar los siguientes instrumentos jurídicos internacionales que sirven de normas para la aplicación del Código de Deontología del ICOM, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, Convención de La Haya, primer protocolo de 1954 y segundo protocolo de 1999, la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Tipos de museos. Antropológico, son museos cuyas piezas y contenidos tratan sobre los aspectos biológicos y sociales del ser humano, poniendo de manifiesto la diversidad cultural. Arqueológico, son museos dedicados a la divulgación de la arqueología y cuya colección procede en su mayor parte de excavaciones. De arquitectura, son museos cuyos contenidos se dedican a estudiar los procesos constructivos, sus creadores y los edificios diseñados por ellos. Su exposición se basa en la exhibición de proyectos y materiales constructivos, maquetas, planos, fotografías. De arte contemporáneo, son museos cuyas obras y contenidos tienen una cronología que comprende desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. De artes decorativas, son museos cuyas obras y contenidos se dedican a aquellas artes destinadas a producir objetos funcionales y ornamentales, como pueden ser la orfebrería, los bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario. De bellas artes, son museos dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, y cuyas colecciones están formadas fundamentalmente por pintura y escultura. Archivos. Concepto. El término archivo se usa comúnmente para designar a un conjunto ordenado de documentos. También al local donde se conservan los documentos elaborados y recibidos por una entidad como consecuencia de la realización de sus actividades. Características. Independencia de las informaciones respecto de los programas. La información almacenada es permanente. Un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos. Gran capacidad de almacenamiento. Origen. Los sistemas archivísticos de cualquier país tienen su razón de ser en la existencia de los archivos. El archivo como tal nace como una necesidad de la vida pública y privada de las sociedades porque serán la memoria y la garantía de derechos, obligaciones, y en definitiva, de las relaciones sociales. Metodologías de los archivos. En la organización del archivo deberán realizarse las siguientes actividades. Clasificación de la documentación, es la agrupación jerárquica de los documentos de un fondo mediante clases, categorías o grupos, en función de su procedencia, áreas que le dieron origen u oficinas productoras, afinidad y semejanza, esto es, por su común denominador, y siempre teniendo en cuenta la estructura organizativa de la jurisdicción. Ordenación de la documentación, es la disposición de los distintos documentos según un criterio o unidad de orden establecido de antemano, por fecha, letras, funcionario, año, número, etc. Descripción de la documentación, es la identificación de signatura topográfica o asiento geográfico, para su localización física, tipo de documento, fechas extremas, para el caso de los expedientes, y breve contenido. Registro de la documentación, a realizarse en el sistema de archivos, en el cual se consignará la signatura topográfica del documento, la descripción del mismo, el iniciador, las fechas extremas y su contenido. Instalación de la documentación en el depósito, es la ubicación física de todo el fondo mediante unidades de conservación o instalación, cajas, carpetas, etc.
La misma se realizará teniendo en cuenta lo siguiente. Se utilizará el sistema de numeración continua, progresiva o correlativa de las cajas, mediante dígitos arábicos, desde el 1 en adelante. A medida que ingresen en el archivo, las unidades de conservación se numerarán sucesivamente y se colocarán en las estanterías. Esto permitirá la optimización del espacio físico cuando se produzca la baja de documentación por eliminación. En estos casos, se ocuparán los huecos dentro de las unidades de conservación y las asignaturas vacantes con los nuevos ingresos de documentación de archivo. Las unidades de conservación, cajas, se colocarán en forma vertical en el estante. Centro de documentación. Concepto. El centro de documentación es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado. Tipos de centros de documentación. Centros de documentación especializados, proporcionan servicios de calidad y documentos muy específicos, sus usuarios son técnicos y científicos. Centros de documentación nacionales, en general dependen de organismos estatales, recogen y coordinan información generada en un país. Centros de documentación internacionales, son centros documentales que realizan tareas en áreas específicas e intentan unificar la información generada en esa área a nivel regional o internacional. Servicios de documentación, dependen de organismos públicos o privados y trabajan principalmente para ellos. Al conocer el perfil de sus usuarios pueden brindar ayuda. Tareas que se realizan en el centro de documentación. Funciones. En el centro de documentación se realizan todas las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, almacenar, recuperar y difundir la información. Un centro de documentación debe hacer frente básicamente a tres tipos de tareas: recibir y almacenar fuentes de información, y analizarlas. Difundir esta información entre sus usuarios, previamente transformada. Suministrar los documentos concretos que el usuario pida. Objetivos. Tiene como objetivo principal satisfacer de manera eficaz las necesidades de información de sus usuarios, que en general son investigadores en un área específica del conocimiento, a través de información precisa. Cumple el rol de intermediario entre el usuario y el conocimiento. Su fin es ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al investigador y a las empresas. ¿A quiénes van dirigidos los centros de documentación? A diferencia de otros tipos de unidades de información, un centro de documentación debe prestar sus servicios a una comunidad definida de especialistas o de empresas dedicadas a una especialidad o un área específica del conocimiento. Los centros de documentación deben realizar estudios periódicos de usuarios con el fin de detectar proyectos en que estén empeñados y sus requerimientos específicos de información con el fin de ofrecerles unos servicios de información individualizados y permanentes. Estos centros disponen de suficiente autonomía, pero solo prestan servicio al personal del organismo del cual dependen salvo de ciertas excepciones. Documentos que se encuentran en los centros de documentación. Libros, recortes de prensa, manuales, catálogos, guías, plegables, folletos, diagramas, planos, afiches, láminas, gráficos, fotografías, vídeos, simuladores. Servicios que prestan los centros de documentación. Biblioteca, se ocupa de la selección, adquisición o suscripción, catalogación, análisis, también de los contenidos, almacenamiento y conservación de las colecciones del centro. Hemeroteca, se ocupa de la selección, adquisición, registro, análisis documental, catalogación, indización, resumen, almacenamiento y conservación de publicaciones periódicas de interés para los usuarios y personal del centro. Servicio de orientación, formación de usuarios, realiza actividades encaminadas a facilitar la orientación del usuario a fin de lograr una utilización más eficaz de los recursos y servicios del centro. Reprografía, localiza,
adquiere o reproduce los documentos primarios. Es propio de los centros proveedores de documentos. Traducción, algunos centros de documentación poseen este servicio. Son más frecuentes en centros privados. Análisis y difusión. El centro de documentación debe realizar tanto el análisis descriptivo como de contenidos de las obras que recibe. Servicio de referencia o consulta, recuperación de información, debe realizar búsquedas en sus propios recursos o en recursos ajenos para recuperar la información solicitada por los usuarios. Acceso al documento primario, se encarga de conseguir y proporcionar fotocopias de los documentos primarios solicitados por el usuario o bien el documento original en servicio de préstamo. Diferencias entre las unidades de información.